Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación de la edición remasterizada del libro Tele-Shakespeare del buen amigo Jorge Carrión. Y vamos, no va a ser una entrevista, va a ser una conversación, si quieres, tipo Banco de Sabadell, que siempre queda más noble y sube más el nivel. E intentaremos, pues bueno, desgranar las razones de por qué esta nueva segunda edición y, bueno, al final es el libro de Jorge y él es el que os va a hablar más de todo. Jorge, ¿por qué una segunda edición remasterizada? Bueno, pues la verdad és que, bona nit, bona tarda. Em fa molta il·lusió haver vingut al festival finalment, perquè són ja molts anys que em convidaven o que em preguntaven si podia venir i no podia. De manera que estoy muy contenta finalmente estar al Serializados. Bueno, pues la verdad es que cuando descubrí hace un año y medio, que ya estaba agotada la edición de Tele-Shakespeare de Errata Naturae, que se publicó en el 2011, y ya soy un señor mayor, ¿no? Ya de todo hace al menos 10 años, le propuse a Galaxia Gutenberg publicar el libro, ¿no? Para que estuviera disponible, para que se encontrara en librerías. Y bueno, pues me comprometí a ello, hicimos un contrato, quedamos para una fecha y cuando empecé a releer el libro para hacer esta edición en Galaxia Gutenberg me di cuenta de que evidentemente había que actualizarlo, había que pensarlo, ¿no? Todas las fechas, series que estaban en marcha hace 11 años que habían acabado y empecé como a hacer pequeños cambios. Y de pronto me di cuenta que no era suficiente con pequeños cambios, que había que hacer grandes cambios, y se me ocurrió releer todos los artículos, todos los textos, conferencias, apuntes que tenía, porque yo cuando veo series, no sé cómo haces tú, Lorenzo Mejino, para que no lo conozcáis, si es que hay alguien aquí que no lo conoce, es la persona que ve más series, no en España, quizá en el mundo. Tenemos la suerte de que viva aquí con nosotros. Yo cuando veo series tomo apuntes en mi móvil y me envío emails. Esto lo hago con todo. Cuando tengo una idea o leo algo que me interesa, me envío un email a mí mismo con apuntes. Con las series a veces son líneas de guión o algún comentario o alguna idea. Y así mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, tomo la nota y la tengo archivada en un sitio donde la puedo recuperar. Y por otro lado, cuando al día siguiente, porque en general veo las series de noche, me levanto, veo que tengo nuevos emails en mi bandeja de entrada y hace ilusión, ¿no? Tener emails por leer, porque me olvido de que me los envié yo mismo la noche anterior. Y bueno, tenía, no sé, unas 500 páginas de material que no estaba en Tele-Shakespeare. Lo releí todo. Por ejemplo, tenía 12 artículos publicados en el New York Times sobre Juego de Tronos, porque en algunas temporadas había escrito 3 o 4 artículos en el Times, ¿no? Por una temporada de una serie. También me di cuenta que tenía una carpeta con un montón de apuntes de un libro que se iba a llamar Tele-Freud y que iba a ser la segunda parte de Tele-Shakespeare. Y bueno, en ese proceso de relectura me di cuenta que no quería escribir Tele-Freud y que quería como ya despedirme de Tele-Shakespeare con un libro cerrado, y fue así como tomé la decisión de hacer esta edición remasterizada. Bueno, yo voy a añadir ahora que, un poco para el contexto general, nuestra relación, digamos, personal entre Jorge y yo está bastante mediatizada por el tema de Tele-Shakespeare. Porque, de hecho, yo la primera vez que le vi hablando de algo fue presentando la primera edición de Tele-Shakespeare en un evento que se llama Birra Series, que lo hacían en un bar que se llama Dharma del Poblenou, que era una réplica de Perdidos, y ahí estaba Jorge pues explicándonos a 20 colgados que estábamos allí, pues su primera edición del libro. Luego, al año siguiente, gracias a Javier Olivares, que está por aquí, nos presentó personalmente. Y entonces ya empezamos como una especie de relación, pero era dentro del marco de Serializados, con lo cual cerrar el círculo 10 años después de conocernos,
pues presentando la segunda edición del libro, pues la verdad es que me hizo bastante ilusión cuando me lo propuso, y aquí estamos los dos recordando primero las batallitas del pasado. Jorge tiene un guión muy claro de lo que tiene que explicar, porque al fin y al cabo es su libro, yo no le voy a robar el protagonismo, él es el que lo ha escrito y sabe lo que quiere comentar. Y si te parece, empezamos a ver las diferentes partes que hemos programado para hablar. Pues quizás sería momento de poner la primera diapo, o la segunda, la siguiente. Bueno, pues de algún modo yo creo que la pregunta que nos planteamos hoy Lorenzo y yo es si ha terminado la tercera edad de oro de la televisión, que de algún modo es la pregunta que me planteo en el libro, ¿no? El libro termina con Juego de Tronos y termina en particular con el día en que se emitió el último capítulo de Juego de Tronos. Después hablaremos sobre eso, ¿no? Y Teleshakespeare, si lo escribí, es porque vi estas 4 series y alguna otra de los años entre el 99, que es cuando se estrena Los Sopranos y The West Wing, que para mí empieza no solo quizá el fenómeno de las series, quizá empieza el siglo XXI, porque en el 99 también se estrenó Perdidos, digo. Es como Perdidos, pero no es Perdidos. Survivors, el reality show, y empezó ese boom de los reality que ha marcado nuestra época, ¿no? Porque de los realities vamos después a las redes sociales y hoy día todo es un gran reality en el cual cada uno de nosotros estamos retransmitiendo en tiempo real nuestras vidas reales, ¿no? Y después de Los Soprano y de The West Wing llegó The Wire, que sigue siendo para mí la gran obra maestra, y después Six Feet Under, que tuvo para mí una especie como de rol de puente entre la serie Culebrón, ¿no? La telenovela, y la serie de calidad, y que tuvo una fuerza emocional que he vivido pocas veces con las series, y prácticamente hasta ahora con This Is Us no me ha ocurrido algo parecido. Pero de hecho, al escribir esta primera edición de Teleshakespeare, lo que más me llamó la atención fue primero que no había ninguna comedia. Ya me recuerdo que te lo pregunté, no, comedias, no. Y luego la capacidad que tuviste en aquel momento de hacer un ensayo sobre series televisivas, porque hasta aquel momento los únicos libros que se publicaban, pues eso, un libro de Sheldon Cooper, cosas así, digamos, de fans, pero que les faltaba lo que sería un cierto análisis académico e independiente de las cosas que se trataban. Y entonces, esto es lo que más valoré en un principio de la primera edición. Ahora, lógicamente, con 10 años todos hemos aprendido más cosas y lo has podido profundizar más, pero sí que en aquel momento analizar las 20 series desde una perspectiva no académica, sino filosófica y social, de cómo estas series podían influir dentro de la sociedad. Es lo que más remarqué de aquel momento, porque es que no había nada, era un erial en este sentido. Claro, yo era joven y estaba un poco loco, porque me decidí hacer un libro sin una tradición previa de libros sobre el tema, ¿no? Al menos en español. Había algunos libros en inglés, había libros como los de Conchi Cascajosa, que eran académicos, pero un ensayo creativo no lo había, ¿no? Y bueno, fue una idea que surgió de una conversación con la editorial Errata Naturae, que estaban publicando libros sobre series, y hablamos de esta posibilidad de unir mis ensayos y de crear un prólogo. Hice un ensayo creativo que personalmente para mí fue muy importante por 2 motivos. Uno, porque pasé de ser crítico literario a ser crítico cultural y empecé a ampliar el foco de mis intereses y de mi ejercicio como periodista cultural de la literatura a otros ámbitos que me llevaría después pues, a Amazon, a Netflix, al algoritmo, a las redes sociales o a los podcasts. Y por otro lado, también fue muy importante para mí porque yo antes de Teleshakespeare había publicado solo un ensayo que era mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral es el libro mío que ha tenido menos lectores. El único que tiene notas a pie de página y bibliografía y citas. Y me di cuenta que yo no quería escribir de un modo académico, que no me interesaba ese tipo de lenguaje lleno de tópicos, ¿no? Donde hay que citar a Foucault y a Roland Barthes.
y lo que hice en Teleshakespeare fue liberarme de la academia de un modo un poco excesivo. Por ejemplo, hay frases cortas que son un párrafo, ¿no? Y yo creo que era un gesto que yo tenía que hacer para dejar de escribir de un modo académico y empezar a ser yo. Y yo creo que me funcionó, porque al año siguiente de publicar Teleshakespeare escribí Librerías, que es un ensayo creativo, personal, de modo que de algún modo como que fue liberarme de un corsé. Lo de la comedia es otro tema, y es que yo hace 11 años no tenía sentido del humor. Era un tipo muy serio que no sabía relacionarme de un modo irónico con la vida ni con el arte. No, bromas aparte, no veía comedia, pero también es verdad que mis libros no, eran incapaces de incorporar el humor. Y fue después de esa ausencia muy comentada en Teleshakespeare que empecé a ver comedia. También es verdad que en aquella época quizá no había comedias que a mí me gustaran. Después llegaron las que me han gustado mucho, Transparent, Mrs. Maisel, Paquita Salas, etc. Y sí que están mencionadas en el libro, evidentemente, pero también yo creo que están también en mi obra. Es decir, yo creo que ver comedias me ha permitido ser menos serio, menos solemne en mis novelas y en mis libros de ensayo posteriores. Sí, además, el mayor acierto de Teleshakespeare, yo cuando veía una serie que conocía perfectamente, la lectura me permitía ver unos ángulos que en su momento no había podido discernir o no había dado cuenta en un visionado, con lo cual completaba mucho la forma que tenía de ver la serie, que podía estar de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor hay series que a ti te gustaban y a mí no me gustaban, pero por lo menos me hacía ver las cosas y me hacía replantear las ideas previas que todo el mundo tiene cuando ha visto una serie y se hace a la idea de qué es lo que hay. Y eso, como ensayo filosófico, lo encuentro pues muy de lo más valioso que se puede imaginar uno, porque hacer pensar al espectador y replantearse las cosas que ha visto es lo que te da la enjundia a un libro de este tipo. Sí, yo creo que eso era fundamental, ¿no? A mí me interesan más las ideas que las historias, como escritor y también como espectador, ¿no? Y yo lo que intento es encontrar en cada serie ideas y después encontrar también ideas o ejes transversales que recorren varias series, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo Teleshakespeare hay un capítulo que se llama las series autoconscientes, que ha ocurrido en los últimos 10 años, que las series han ganado conciencia de su serialidad, ha aumentado mucho el guiño, el chiste sobre otra serie. Por ejemplo, Juego de Tronos aparece mucho en las series políticas y en las comedias, y también las series se autorrepresentan. Hay muchas series, como Girls, por ejemplo, o como Paquita Salas, o como Juego de Tronos, o como American Horror Story, donde hay un capítulo que la serie se rebobina y te cuentan algo que has visto tú como realidad, representado dentro de una obra, en Euphoria, por ejemplo, ¿no? De un modo brillante. La última temporada de Euphoria hay una obra de teatro que representa lo que hemos visto en la temporada anterior, ¿no?, de la serie. Eso me parece que es un fenómeno interesantísimo y que conecta, más allá de la obra, la constelación, ¿no? Yo creo que Teleshakespeare, aunque haya énfasis en obras concretas, lo que quiere es hablar del conjunto en clave de constelaciones de sentido que relacionan obras diversas. Pero tú has dicho que íbamos a seguir el guión. Hemos hecho un guión, un PowerPoint. Yo odio los PowerPoint. He hecho un PowerPoint para hoy, de modo que, por favor, siguiente diapositiva. Galáctica, ¿qué te pareció a ti, Lorenzo? A mí me encanta. O sea, One More Episode, que es lo que decían en Portlandia en un genial gag, donde dos personas estaban en la cama, empiezan a ver Battlestar Galáctica y van diciendo, bueno, One More Episode, y se pasan 7 días viendo el episodio final, y al final secuestran a Ronald D. Moore para que haga otro episodio más de la serie, porque no pueden vivir sin ella. A este nivel me gusta. Es brutal. Realmente, junto con The Leftovers, si no las dos mejores, dos de las mejores series de ciencia ficción. Y lo que me pareció increíble fue que es un remake de una serie del siglo XX y que... Casposa, además. Claro, como muy, que ha envejecido muy mal y que comenta de un modo muy fuerte la actualidad política contemporánea. De modo que quizá lo que pasó en Abu Ghraib, en la prisión, no ha sido
tratado de un modo más brutal en ninguna serie realista que en Galáctica, porque hablan de los Cylons, que son como los clones o una especie como de criaturas que han surgido a partir del ser humano, y en verdad está hablando del otro, y en este caso pues del árabe o del terrorista o del enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Con un capítulo sobre la tortura muy, muy fuerte. A mí Galáctica me pareció realmente una experiencia fascinante, y de esas series que no son muy mencionadas y que yo en el libro reivindico. Bueno, la ciencia ficción siempre ha tenido un nicho bastante limitado. De hecho, en cualquier ceremonia de premiación, las series de ciencia ficción suelen estar completamente arrinconadas porque no son lo suficientemente mainstream para ellos. Pero en cambio son las que suscitan mayor obsesión y mayor nivel de seguimiento por parte de la gente. O sea, un fan de Battlestar Galactica te va a recitar todos los capítulos de los 89 episodios y de todas las webseries que vinieron a continuación. Es ese nivel de obsesión que se ha repetido pues, con series que luego vemos como Fringe u otras del mismo calibre. Totalmente. Me he olvidado de Caprica, que no estaba mal, porque en Caprica había dos niveles. Es un spin-off de Battlestar Galactica. Una precuela, más bien. Efectivamente, una precuela, pero que hablaba de una realidad dividida entre el mundo físico y una especie como de videojuego o de realidad virtual, que era el metaverso, ¿no? Es una de esas series que intentaron imaginar el metaverso antes de que existiera ese concepto como común en la sociedad. Siguiente diapo. La verdad es que no me acuerdo de qué series elegimos. Bueno, yo creo que un poco el punto de inflexión, y es con lo que acaba Tele-Shakespeare, la primera edición, es con Breaking Bad y Mad Men, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Primero, porque son dos series extraordinarias. Una de ellas ha dado a luz una precuela también extraordinaria, Better Call Saul. Y yo creo que hay un punto de inflexión porque lo que hacen estas dos series es abrir el pastel, abrir el campo de juego. Hasta que AMC empieza a producir series, el canon es HBO, hay alguna otra, evidentemente, obra como Lost o como The West Wing que ha destacado, pero bueno, básicamente hay pocos agentes en el mercado, en el ecosistema de las series, ¿no? Y cuando AMC empieza a hacer series de calidad y se vuelve canónica, que fue muy fugaz, pero muy importante, ahí acaba una etapa, una década, y empieza lo que va a venir después, que es lo que vamos a comentar, ¿no? De que se atomiza, se expande con Netflix, con Amazon, con Apple, la producción de series. Claro, ese es el punto de inflexión, pasar de lo que serían las cadenas de cable o las premium a las cadenas de streaming que revientan completamente el mercado en todos los sentidos, e incluso en los hábitos de los consumidores, que hablaremos más tarde. No es lo mismo como mirábamos las series hace 10 años, cuando se vio la primera edición de Tele-Shakespeare, a cómo las miramos ahora. E incluso ha habido una especie, si me permites decir, que antes éramos unos sujetos pasivos, nos sentábamos delante de la tele, mirábamos lo que ponían. Luego una cierta etapa de actividad donde, o sea, pues me voy a poner este DVD, elegías tú lo que había, y ahora yo tengo la sensación de que hemos vuelto a la etapa pasiva. La gente se sienta delante, pone Netflix y a ver lo que le sale en la primera pantalla y voy a ver esto, o el algoritmo cree que esto es lo mejor para ti. O sea, hemos pasado un poco, hemos retrotraído a las etapas anteriores donde te sentabas, ponías la tele y lo que te saliera te lo tragabas. Totalmente. Yo, gran parte de las series que vi para Tele-Shakespeare eran piratas, porque no había ninguna forma legal de verlas en España. A mí seriesjunkies.com fue muy importante en mi formación intelectual, porque no había modo de ver las series que yo quería ver en tiempo real, ¿no? Y lo que tú comentas sería un argumento a favor de decir que la edad de oro de la televisión ha acabado, y es que la nueva televisión es la vieja televisión. Netflix va a incorporar publicidad, ¿no? Hacemos zapping porque estamos aburridos, y de estar 3 días buscando los nuevos capítulos, descargándotelos piratas, o de suscribirte a una o dos plataformas porque estás esperando que ese día se estrena tal serie, pasamos a hacer zapping de un modo aburrido y automático, como hacíamos en el siglo XX con la tele convencional. Sí, pero incluso te diría, las propias plataformas son las primeras que te inducen a ese consumo compulsivo.
te pones una serie en Netflix, te dicen saltar recap, saltar intro, la puedes ver a 1,5, a 2 y luego saltar los títulos de crédito, con lo cual... Tú verdad que las ves a 2, ¿no? ¿Eh? Tú las ves a 2. No me hace falta. No, además me gusta ver las cabeceras porque es una forma de entrar en la serie, pero claro, que una serie de 50 minutos te la puedes ver en 42 o 41 saltándote todos los previos y encima te salta el siguiente episodio como estés un poco despistado. Bueno, es un poco lo que pasaba en Las Vegas con la ludopatía, que los fabricantes de máquinas tragaperras lo que hacían era reducir el tiempo en que saliera el premio para que el jugador se enganchara cada vez más. Y esta técnica es la que están utilizando ahora, pues bueno, ver siguiente. Y la gente dice, no, me la he visto entera Stranger Things. Bueno, ¿te has enterado de algo? No, pero la he visto entera. No, de hecho, es muy interesante como ahora, cuando llega la nueva temporada, no recuerdas nada, ¿no? Vas a ver el primer capítulo y no te acuerdas de ese personaje. Ah, ¿no estaba muerto? No, estaba vivo, había sobrevivido, pero no te acuerdas, ¿no? Con lo cual, ese capítulo de recapitulación y de resumen se ha vuelto fundamental porque, claro, cuando empecé a escribir Tele Shakespeare, año 2007-2008, quizá había visto 50 series y veía 4 o 5 por semana, ¿no? Ahora puedes llegar a ver 20, tienes en tu cabeza... Yo, claro, con The Crown, porque es la familia real británica y más o menos te ubicas, ¿no? Pero con Juego de Tronos o con Stranger Things, teniendo en cuenta que tienes en la cabeza 50 o 60 series abiertas, la complejidad cerebral de la experiencia de seguir tantos relatos en paralelo no es comparable con lo que ocurría hace 11 años. Hay un libro de Stephen Johnson sobre el tema del mainstream y hace una comparativa no solo de eso, de la cantidad de tramas que sigues de todas las series que estás viendo, más películas, novelas, redes sociales o realidad, sino de las tramas que había dentro de una serie, ¿no? Tú veías Canción Triste de Hill Street Blues, y había, pongamos, 5, 4, 3 tramas por capítulo con 10 personajes, ¿no? Ahora puede haber paralelamente en una serie 10, 15 tramas con 50 personajes, ¿no? O sea, la complejidad del fenómeno no solo ha crecido en el ámbito de la industria, de las plataformas y los algoritmos, sino también en el interior de la propia propuesta narrativa. Sí, pero incluso a nivel de contenidos o de cómo estructurar la serie, un showrunner hace pocas semanas me comentaba que había recibido notas de la plataforma diciendo que introdujera más diálogos, porque la gente estaba jugando con el móvil, haciendo la comida, no estaba tan pendiente de la televisión como estábamos antes, y entonces las escucha más que las ve. Entonces cuando ve que pasa algo, entonces levanta la cabeza, mira, hoy que no sé qué, y entonces dicen, pon diálogos sobreexplicativos, que es una tendencia que se está viendo mucho últimamente en muchas series, porque la gente que está haciendo mil y una cosas pueda seguir la serie, sobre todo los primeros episodios. Luego ya cuando los tienen enganchados ya saben que van a acabar, pero el primero, segundo y tercero, sobreexplícame y háblame mucho. Eso es brutal y ha llevado a un tic absurdo, que es que todas las series empiezan con un flash forward de algo que pasará al final o que pasará en el capítulo 5, ¿no? Y lo ves en el minuto 1 y estás después 5 capítulos esperando con el tipo que tiraba a las mujeres por las escaleras. Eso es un flash forward y después hay que esperar para ver. Y es aburridísima la serie. Yo he visto el documental, ya sabía cómo acaba la historia y es que ya no hay series sin flash forward. Una especie como de prerequisito para hacer una serie es usar el flash forward en el primer capítulo. Sí, no, es lo que les llaman las series 360. Empiezas en un sitio, empiezas a dar vueltas para acabar en el punto de partida, porque la escena final de la primera temporada es la primera de la primera temporada, con lo cual te hacen el cliffhanger, te dan toda la vuelta mareando la perdiz y acabas en la última episodio de la primera temporada con el cliffhanger que has visto al principio. O sea, se te queda una cara de imbécil que no, vamos, que bueno, es una cara desencajada como esta. Exacto. Siguiente diapositiva. Bueno, pues de algún modo el nuevo Tele Shakespeare yo creo que todavía es fuerte, ¿no? Porque ha pasado un montón de tiempo y seguimos con eso, ¿no? O sea, fue muy fuerte. Bueno, el bar ha cerrado ya. El bar no ha cerrado, pero lo han remodelado. Yo iba al lado, le cambiaron el nombre, era el bar Dharma, que era un bar del Poblenou ambientado como la serie Lost, con el avión ahí y tal.
muy friki, y hace un tiempo ya estaba el avión, pero el nombre ya era otro, y ahora ya lo han remodelado. Claro, fue muy fuerte lo que vivimos ahí. O sea, realmente son esas experiencias culturales parecidas a cuando, en el caso de si eres español, España gana el Mundial de fútbol y Iker Casillas le da un beso a Sara Carbonero, que era la periodista que lo entrevistaba, ¿no? Y ahora ya se han divorciado. O sea, ha pasado mucho tiempo, pero seguimos recordando ese gol de Iniesta, ¿no? Y a mí no me gusta el fútbol, pero es algo que trasciende, que te guste o no te guste ese tipo de fenómeno, porque se inscribe en la memoria generacional, ¿no? y emocional. Y en el caso de claro, la vimos pirata, nos levantamos a las 5 de la mañana, vimos el último capítulo en directo para comentarlo en Facebook, que había nacido unos años antes. Era un fenómeno también reciente, el de las redes sociales, ¿no? Entonces, de algún modo, Teleshakespeare, versión original 2011, tiene Lost en el centro como experiencia de conversación y de intercambio y de emoción colectiva, y Teleshakespeare 2022 acaba con la otra vez que vivimos algo parecido, yo creo, al menos después si queréis lo comentamos, que fue con Juego de Tronos, ¿no? Yo me acuerdo de estar viendo con mi mujer en el sofá el capítulo de Hodor, siguiente diapo, o quizás dentro de mucho rato, pero bueno, ya lo adelanto. Siguiente. No, falta mucho. Después llegaremos a Hodor. Pero, claro, levantarme y decir, ¡wow!, ¿no? Porque Hodor estaba siendo atrapado por la puerta. Eso no ha vuelto a pasar. O sea, This Is Us está muy bien, muy emocionante. The Crown es brutal. Hay series muy buenas, pero estar involucrado sentimentalmente con una serie como lo estuvimos con Lost o lo estuvimos con Juego de Tronos, yo creo que no ha vuelto a pasar, y por eso he decidido acabar el libro con esa Sí, serie. pero fíjate que en ambos casos coincide una sensación bastante generalizada que no comparto, que es la gran decepción que les causó los finales, porque no eran lo que ellos esperaban. En ambos casos. Y de hecho siguen estando vilipendiados en muchos lugares, porque ni el final de Perdidos. En el Juego de Tronos hay un poco más de división de opiniones dependiendo si ganó el que tú querías o no. Pero el de Perdidos, la gente dice, a ver, entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo querías acabar eso? Si es que ya hicieron lo que pudieron, déjalos tranquilos, ¿no? A ver, yo creo que hay dos temas. Uno es que ningún final es bueno. El de Leftover está bien, el de The Wire está bien, el del Soprano es muy atrevido, pero está bien, pero la mayoría son malos. Y dos, ¿por qué? Porque una serie no puede terminar. La serialidad, como su nombre indica, es ser serial. Si termina, ya no es una serie. La película y la novela tienen una genética del inicio y el final. La serie no, la serie es para ser renovada. Había una noticia ahora que decían que el final de The Walking Dead insultaba a sus seguidores. Bueno, los insulta desde hace 5 temporadas. Si era una serie zombie, era una serie que seguía caminando, muerta, desde hacía un montón de tiempo, sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque había mucho público, mucha audiencia, y una serie tiene ese tipo de espíritu en su propio ADN. Pero eso ya viene dado desde el punto de vista creativo. Un creador, cuando crea una serie, puede tener clara 1, 2, 3 temporadas, porque claro, si dura 7, 8, ya no sabe lo que va a pasar. En cambio, en un libro y una película sí que tienes bastante claro, este es el punto de partida y este es el punto de llegada. En cambio, las series, como es un experimento en movimiento que va creándose, aparte van creando tramas, este personaje cae bien, bueno, seguimos con este no, nos lo cargamos. Es difícil mantener el hilo y claro, a medida que va pasando las temporadas, las cosas se van complicando cada vez más y luego pues a ver quién es el guapo que corta. Totalmente. Yo creo que hay series que ya nacen como miniserie y que están muy bien. De hecho, con The White Lotus ha pasado algo rarísimo, ¿no? Que era una miniserie que la han renovado. Eso no es muy común y no tiene mucha lógica. Pero bueno, es que si tiene mucha audiencia, mucha repercusión, lo lógico es que una serie siga, ¿no? Bueno, ya que está Borgen, comentemos que es una de las grandes series europeas, y esto también es algo que pasó cuando publiqué Teleshakespeare, que ya había grandes series europeas, sobre todo británicas y algunas nórdicas, pero comenzó a ser un fenómeno
europeo. Empezó a haber series muy buenas también pues en Francia, en Italia, en España, en Polonia y en todas partes. Las de Polonia solo las ve Lorenzo, los demás no, pero y, bueno, y Serbia, no las comentaré, tranquilo. Sí. Borgen quizá es mi favorita, ¿no? Para mí es tan buena como El ala oeste de la Casa Blanca. Es una serie extraordinaria que además incorpora el tema del periodismo, que a mí, por cuestiones personales y profesionales, me interesa mucho, ¿no? Y Borgen es fascinante porque ha sabido seguir con una cuarta temporada tanto tiempo después, ahora, que es muy buena. Si no la habéis visto, la recomiendo mucho, pero en Netflix, ¿no? Con lo cual hay un salto ahí de la televisión pública a... No, primero en la pública y luego en Netflix. Bueno, una especie como de sí, coproducción. Era una coproducción, pero primero se emitió en la DR pública y un mes y pico después en Netflix. Por eso que la televisión pública danesa quiso guardar... Adam Price, el creador, me comentó un día que era imposible, ¿cómo podía entender que una serie local sobre políticos daneses pudiera interesar fuera de Dinamarca? O sea, ni él mismo se lo esperaba, la sorpresa, pues bueno, que en el Congreso de Diputados nuestro, pues si cada diputado no decía algo de Borgen, parecía que no estaba al día y salía en todos los debates, y el Rivera siempre hablando de Borgen y todos los demás. Claro, esto, desde el punto de vista del creador, que es el que me interesa, me decía, es que no lo entiendo. Y he hecho una serie danesa para los daneses, con políticos daneses, y resulta que le interesa a todo el mundo, y digo, pues perfecto. Encima con un nombre tan raro como Borgen, ¿no? Que es el lugar del poder allí, como se llamará Moncloa, y la vieran en Indonesia. Siguiente diapo. Aquí hicieron Moncloa, dígame, que tampoco vamos a comentar. Claro, entre mis favoritas de las europeas pues estaría también, sin duda, Sherlock, que tiene la virtud de conseguir decir algo nuevo sobre Sherlock, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Con esa idea brillante de que sea un personaje del siglo XXI que usa el teléfono móvil y incorporar incluso la pantalla dentro de la propia retórica narrativa de la serie. No sé si sabéis que quisieron comprar los derechos para hacer la versión norteamericana, se negaron y surgió esa cosa llamada Lie to Me. No, la otra, Elementary. Elementary, que, bueno, fracasó. Pero Sherlock sí que debe hacer una serie... No, pero lo importante de Sherlock, y que creo que nos interesa también con vistas a estos 10 años de recorrido, es la enorme fuerza y la apuesta de la BBC por hacer ficciones propias. Javier Olivares nos comentaba hace poco que 5 días de la semana son ficciones de la BBC. La industria hace miniseries, series, las apoya, ¿vale? Hacen muchas que no tienen un gran nivel, pero luego cada año te sacan 10 o 11 y este año te podría decir 10 o 11 ya mismo, que son buenísimas. ¿Por qué? La BBC apoya, a ver, vamos a dar dinero y vais a hacer, y les da total libertad, lo hacen, que son, no hay... Los nórdicas sí, pero no hay televisiones públicas que apuesten por el talento local y por crear industria pues como parte del negocio audiovisual, que esto la BBC es la que lo tiene más claro, las nórdicas también. Es que no solo sus series son las mejores de Europa, en mi opinión, sino que también sus podcasts son los mejores de Europa, ¿no? Las de BBC Earth son alucinantes. Siguiente imagen. Y si tuviera que elegir otra europea, podría ser Gomorra, que tiene la particularidad como Sherlock. Sherlock, claro, son capítulos de hora y media, prácticamente, lo cual no es nada normal, 3 capítulos por temporada. Y Gomorra tenía otra particularidad, que cada capítulo contaba una historia de un personaje secundario, lo cual tampoco ocurre nunca en la televisión norteamericana. Yo creo que es importante que, como hizo el Ministerio del Tiempo, que las series europeas encuentren su propia retórica y narrativa al margen del mainstream norteamericano, ¿no? De pronto La Casa de Papel estaba bien, yo vi creo que media temporada, pero era muy parecido el ritmo y el tono al de las series norteamericanas, ¿no? Y en cambio en Gomorra, gracias al libro de Roberto Saviano en el cual se basaba, consiguieron crear su propia narrativa. No, y la propia estructura de Gomorra, como has dicho, al que veías que no habías visto en toda la serie que aparecía al principio de ese episodio, ya sabías que ese era el único episodio en que iba a salir porque iba a morir al final de ese episodio. No todos morían. Pero muchos secundarios así o terciarios eran, mira, Amazzato, pum, pum, pum.
De hecho, con Lorenzo hicimos un podcast, de su podcast en directo en Casa Seat, sobre Nápoles y hablamos de este tipo de cuestiones. Lo tenéis en Spotify. Sí, eran serializados además también. Efectivamente, serializados. Siguiente. Bueno, aquí está lo de Hodor, que llega como una especie de flashback. Hold the door. Sí, que ahí entendemos el nombre del personaje, ¿no? Y que, claro, pasó a la cultura popular cuando un personaje tan secundario se convierte en un muñeco, es que evidentemente consiguió algo que la mayor parte de los personajes no. Sí, pero no fíjate, consiguen. por ejemplo, analizando Juego de Tronos, no fue un bombazo desde la salida. La cosa empezó bien, pero tampoco era la favorita de todo el mundo. Empezó a arrancar pues en la segunda temporada con Blackwater y luego con La Boda Roja fue cuando ya dio el salto, que esto es posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la impaciencia es mucho más elevada, la gente está con el hacha, está viendo el primer episodio y si no le gusta, hachazo y siguiente. Y en cambio, con Juego de Tronos o con Breaking Bad, que son series slow burn, que empiezan tranquilamente, van poniendo las piezas en el tablero, van creciendo y arrancan a partir de la segunda. Y esta paciencia también se está perdiendo por parte de todo el mundo. Por eso, no sé, solo hay que ver La Casa del Dragón, de la que luego hablaremos, sí, que está siendo juicios sumarísimos cada semana. Sí, no sé si es la siguiente diapo, quizás sí. Es posible, sí. Bueno, yo creo que es un gran caso, ¿no?, de estudio, La Casa del Dragón. Yo vi los screeners, que son los capítulos que te manda la plataforma antes de que se emita. Si eres periodista, nunca más lo hago, porque ahora los screeners incorporan tu nombre, que se va moviendo por la pantalla. Entonces yo veía La Casa del Dragón y veía Jorge Carrión, Jorge Carrión, Jorge Carrión. Y era como una hipnosis muy terrible. Una marca de agua totalmente irrespetuosa y aparte en muchos casos no está ni el episodio acabado. Te dicen que falta etalonaje, o sea, está en postproducción y eso. O en otros casos ver tu correo electrónico en diagonal, de arriba abajo. Para que no lo puedas piratear. ¿Cómo? En cualquier caso, lo que me llamó mucha atención fue que quizá tú sabes la historia, yo no lo he investigado, que la música era buena, pero no era la música que estamos escuchando ahora en HBO, que es la música de Juego de Tronos. Es decir, si supongo que ocurrió lo que imagino, no se atrevieron a no poner un vínculo con Juego de Tronos y como nos tienen seducidos con esa música, que es brutal, la banda sonora, empieza cada capítulo de La Casa del Dragón con la música de Juego de Tronos, ¿no? Claro, como tú dices, Juego de Tronos tuvo tiempo de crecer, de desarrollarse. A mí me pareció muy buena desde el principio. El primer capítulo, el piloto, es muy bueno. Pero yo creo que el primer piloto de La Casa del Dragón, bueno, es más, lo puedo decir, es igual de bueno, porque me tomé la molestia de, después de estar hipnotizado y mareado por las marcas de agua con mi nombre, irme a HBO y ver el piloto de Juego de Tronos. Y es muy buen piloto, pero no es mejor que el de La Casa del Dragón. El parto es muy bueno, muy duro, el torneo es muy bueno. La serie empezó bien, pero con tal atención crítica y fanática que lo tenía muy difícil, ¿no? Y esto que comentas del binge watching y de la aceleración se puede ver en la propia serie, porque todo pasa muy acelerado, ¿no? O sea, en The Crown le dieron una temporada o dos a cada personaje y después cambiaron al actor o la actriz que lo encarna cuando tiene 20 años más. Pero aquí en La Casa del Dragón crecen a un ritmo y pasan los años a un ritmo que hay personajes que no entiendes. Yo a este jorobado que ahora resulta que es fetichista y que la otra le sigue el juego, yo no he visto desarrollo psicológico de ese personaje ni de ella para que haya, o sea, de pronto hay cosas que no están bien contadas, ¿no? Y es por la presión brutal de los grupos de foco, con las opiniones, con los fans, con las redes sociales, con los periodistas. La han hecho mucho más asequible. En Juego de Tronos puedes estar 3 episodios sin ver un personaje, porque a lo mejor cada episodio tenía 5 o 6 tramas que pasaban en 5 o 6 sitios diferentes, que cuando mirabas el mapa del principio ya te anunciaban dónde va a pasar la acción y al siguiente episodio veías otros. Pero a lo mejor veía gente, ¿y este dónde salía? Y estás de los 5 primeros minutos que lo ves, este sí salía hace 3 episodios allí. Aquí es más asequible porque todo pasa en el mismo sitio. O sea, tienes un escenario
que son los Targaryen, toda la zona... Y allí pasa casi todas las cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque es más fácil de seguir para la gente y así no se les dispersan. Un poco a lo que decía antes, la atención es, como les metas 7 lugares seguidos con un mapa, ya no siguen. Y hay algo muy interesante que es, claro, la expectativa es la de Juego de Tronos en todos los niveles, incluso en el de la violencia. Entonces, no sé vosotros, pero yo esperaba que algún niño muriera. Tanta tensión y que solo le quite un ojo me pareció poco para lo que es Juego de Tronos. Y yo no sé por qué Twitter cree que soy argentino y cuando me levanto los lunes tengo el trending topic en Twitter de Argentina. Y el trending topic de este lunes era Dracarys. Yo estuve todo el capítulo esperando que lo abrazara, que los abrazara, y no se atreven. O sea, es como que tú esperas que sea tan malvado, tan extremo, tan violento como Juego de Tronos, y después siempre hay como una especie de... Y respecto a lo que comentabas de la música, que lo he dejado un poco en el aire, la idea inicial era un poco lo que hacen en franquicias tipo Ley y Orden o FBI, que era, tienes la música inicial y haces unas variaciones con diferentes instrumentos. Pero en HBO parece que decidieron no, como si fuera una selección nacional, este es nuestro himno, y el himno suena siempre al principio de cada episodio. Da igual las imágenes, el himno es este, pero sin ningún cambio ni nada. Y vino una decisión ejecutiva porque al principio la idea era esa, bueno, vamos a hacer otra sintonía completamente que se parezca muchísimo, pues bueno, metemos oboes o metemos fagots, metemos otros instrumentos para que la gente la reconozca, pero que también vea que es otra cosa. Y dice, no, el himno nacional no se toca, el himno. Siguiente. Vinculado con esto que hemos comentado de la serie como fenómeno, ¿no?, social, yo creo que la mejor serie que hay ahora viva en emisión es The Crown. De hecho, por cierto, sábado y domingo ruedan en Barcelona The Crown. Sí, y ruedan el accidente de Lady Di. En Francesc Macià. Es más barato rodar en Barcelona que en París, de modo que van a rodar aquí a Lady Di, que se murió en el Pont del Alma de París, como si se hubiera muerto en Francesc Macià. Si pasáis, veréis que está todo ya vallado para rodar. Elizabeth de Vicky sí que está por aquí, porque es como de Didi. Sí. Y vamos, sábado y domingo en primicia. Pasado mañana podéis pasar por allí. Ayer estuve en la premiere de la nueva película de Shakira Cuesta, que es muy buena, un día, una noche, y la escena del Bataclan del concierto se rodó en la Sala Apolo, ¿no? Y ahora la muerte de Lady Di, la Francesc Macià, este paso, la Torre Eiffel cualquier día aparece por el Tibidabo. Bueno, pues algo que también tuve muy presente cuando reescribía y ampliaba Tele-Shakespeare y revisaba mis artículos, sobre todo del New York Times y del Washington Post, pero también de La Vanguardia, es darme cuenta de la diferencia entre The Crown y Stranger Things. The Crown, para mí, es la mejor serie que no ha acabado todavía, de las que están en marcha, ¿no? Ahora que ya ha acabado Better Call Saul, The Good Fight es muy buena, pero no tan buena. En Europa la mayoría de las series son, menos Gomorra, son más miniseries. Bueno, me gusta mucho The Crown. Pero me di cuenta, al revisar mi archivo, que no he escrito ningún artículo sobre The Crown, ¿no? Y en cambio sobre Stranger Things he escrito en cada temporada. Y ahí está la diferencia entre una gran serie y un gran fenómeno cultural, ¿no? Stranger Things es un gran fenómeno, crea una gran conversación. Yo sé que mi editor espera que yo le diga que voy a escribir sobre esa serie. Hay mucho tráfico, hay muchos lectores, hay mucha conversación sobre ella. Y en cambio The Crown es otro ritmo, otra estética, cada capítulo es perfecto. The Crown es una serie que he usado en el máster en creación literaria para analizar estructura dramática, porque ahí sí que hay personajes bien construidos, hay relato bien narrado, hay diálogos extraordinarios, hay elementos de telling y de showing brutales, y eso es, yo creo, una comparación interesante. No, y aparte de Crown tiene la gran virtud, cada episodio es como una película independiente porque trata un suceso. Ahora, por ejemplo, hoy creo que era el aniversario de la muerte de los chavales en Gales, con todo el derribo que hubo, que arrasó la escuela local, que es uno de los episodios más brillantes de The Crown. Y luego, al siguiente episodio, tratan otro tema y te van tratando la historia inglesa a través de los hitos que van pasando y las reacciones de las diferentes personas. Eso es muy difícil de hacer
y mucho más de la forma tan brillante como lo hacen, porque, vale, es la historia de la reina, pero a lo mejor el episodio este de Gales, pues se nota que la reina tiene que ir allí a mostrar algo de empatía, porque al final están allí todos los padres desconsolados y ella baja y saluda. Sí. De hecho, en Gales está uno de los mejores episodios, que es cuando el príncipe va a conocer Gales, porque es el príncipe de Gales. Ese episodio es brillante y me emocioné al ver el otro día la imagen del príncipe de Gales, el real, yendo a Gales, ahora ya como nuevo rey, ¿no? Porque me acordé de la ficción y del vínculo personal que tiene con ese espacio. En The Crown hay un capítulo extraordinario que es la reina cazando, es una cacería, y es muy superior al capítulo de la cacería de la Casa del Dragón, ¿no? O sea, es raro, habiendo un capítulo tan bueno con una joven reina que va a cazar, cómo no consiguieron elevar el nivel del guión del capítulo de la Casa del Dragón. Y lo de Stranger Things, ya lo has dicho, es un fenómeno cultural. Te puede gustar o no, pero bueno, si a la gente le encanta, se engancha, las devora y cada vez las tramas son más inverosímiles, pero bueno, da igual, se traga todo. Aquellos son los niños y bueno, aquello funciona a la perfección. Sí, unos niños que ya podrían ser casi, sí, casi yo, tienen más ya tienen canas. Siguiente. Y después lo que decía de las comedias, ¿no? Que no las he incluido tampoco en la parte del libro que es de análisis de obras, porque no he escrito sobre ellas, porque tampoco generan esta conversación igual que las de ciencia ficción. A mí, de lo que he visto este año y medio, de lo que más me ha gustado ha sido Severance y Station 11. Las dos series me gustan mucho, las dos son de ciencia ficción especulativa emocional, pero no he escrito artículos sobre ellas porque no tienen ese tipo de repercusión social y de interés público que tiene, para bien o para mal, Stranger Things. Y bueno, lo que me encanta ahora de comedia es Mrs. Maisel. Es irregular, pero con muy buen nivel. Sobre todo por eso seleccioné esta foto cuando hace los monólogos, ¿no? Que siempre tienen que ver con lo que ha vivido, a veces en ese mismo capítulo, y es brillante y desternillante. Y Transparent, pese a su final, sabéis que fue acusado de acoso a compañeras de rodaje. Es una serie extraordinaria, basada en hechos reales. La creadora, su padre también hizo la transición de mayor. Ella creo que lo ha hecho también. Y ella lo ha hecho ahora, después, pero la serie en sí se basó en una experiencia personal previa. Y lo que me parecía increíble de Transparent es el uso de la poesía. Es muy raro que una serie tenga ritmo poético y use la metáfora o la imagen visual con el encanto de un gran poema. Y hay algunos capítulos de Transparent que son contemplativos, son lentos y son hermosos. Yo te puedo decir, a mí nunca fue de mi agrado, pero leyendo lo que has escrito sobre ella en Teleshakespeare, la segunda edición, me ha gustado más. O sea, he aprendido a apreciarla más que, digamos, con mi primera intuición viéndola. Y por eso te decía al principio que a veces las lecturas te ayudan a entender mejor las casuísticas de las series. Yo me acuerdo que fue una de mis primeras experiencias con series de 20 y tantos minutos, que cambia radicalmente cómo la percibes y cómo la vives, ¿no? Porque la puedes ver en un tiempo muerto, ¿no? Y es otro tipo de experiencia. Siguiente. Y bueno, ahora estamos en el mundo de la tercera década del siglo, ¿no? Que ya es un mundo muy distinto porque ya no están HBO y Netflix o HBO y AMC, está Disney Plus con series tan extrañas como Andor, que con mis hijos he visto todo Star Wars, todas las películas y todas las series, y dicen, papá, ahora nos tocan 2 semanas de capítulos aburridos, porque ha habido hasta ahora 6 capítulos, el tercero había acción y el sexto también había acción. Y entre ambos había 2 capítulos de conversaciones y de calma y de extraño, porque en Star Wars no siempre hay un ritmo. Es como una serie de adultos y es extraño que en Star Wars haya ese tipo de Pues en Disney tienes que mirar The Bear, que ahí con taquicardia sales disparado. Sí, The Bear no la he visto todavía. A mí mi favorita de Disney Plus creo que es WandaVision, que me gustó mucho. Pero bueno, esta ilustra 2 de Apple muy buenas, For All Mankind y Severance, las 2 de ciencia ficción.
una ucronía, Rusia llega antes que Estados Unidos a la Luna, ¿y qué pasa después? Ahora están en Marte y Severance, una idea brillantísima, ¿no? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de desconectar literalmente a la salida del trabajo? Tú vas al trabajo, entras, desconectas de ti, eres otro, ahí pasan cosas que nunca vas a recordar, los mal rollos del trabajo no salen contigo, sales del trabajo y no tienes conciencia de lo que ha pasado en el trabajo, ¿no? La idea es buenísima, está muy bien desarrollada, estéticamente es impresionante y es un ejemplo de esto que comentamos, ¿no? Y sí, pero el planteamiento de Severance y la lectura para mí es mucho más perversa, porque es básicamente que los del trabajo quieres que te olvides de todo lo que haces fuera para rendir como un enano. O sea, no es que te olvides del trabajo cuando sales, sino que te olvides de tu vida cuando entras a trabajar. Bueno, pero en verdad no, porque el trabajo dentro es absurdo. Total. No hay realmente rendimiento laboral, ¿no? Big Data. Es todo Big Data, pero en un sentido anacrónico. Y es una serie como surrealista, súper brillante, pero de algún modo es muy perverso porque al desdoblarte tienes un esclavo, ¿no? Tu yo laboral es el esclavo de ti mismo y hay escenas realmente muy buenas y muy duras. Pero bueno, lo de Apple TV tiene que ver con el problema principal que tiene uno como crítico cultural en la tercera década del siglo XXI, que es que yo no he reseñado ninguna serie de Apple TV, pese a que son muy buenas, porque mis lectores, no sé cuántos, tienen Apple TV, ¿no? O sea, ¿cuánta gente tiene Movistar, Apple, Amazon Prime Video, Disney Plus, Netflix, HBO, etcétera? Es difícil que alguien pueda permitirse filming, tenerlas todas. Las que generan conversación en general son de HBO y Netflix, de modo que de algún modo en términos de recepción parcialmente estamos en una época todavía de conflicto, de lucha entre Netflix y HBO por el liderazgo, pero en la práctica quizá en Apple se están haciendo las mejores series actuales, ¿no? De los mejores documentales que he visto en series, What's the Sound, por ejemplo, y de las mejores ficciones estas dos. Acabo de ver We Crash, que está muy bien, y realmente en Apple hay cosas muy interesantes que ver, pero estamos en una época en que son como reinos de taifa, todo está atomizado, todo está fragmentado, y ya es muy difícil poder hacer una lectura de conjunto del fenómeno de la televisión en nuestra época. Sí, pero yo en esto tengo una postura un poco diferente también, porque tengo más libertad por parte de mis editores, que es que me dicen que hable de lo que me parezca interesante. Pero incluso, mira, y si vas a romper o vas a descubrir una serie que no ha visto nadie, pues oye, ya la verán, y algunos ejemplos hay en este sentido. Y la verdad, esto de claudicar, porque no hay muchos, igual si leen tu crónica, pues hacen de Apple para verla. Sí, no, sí, evidentemente tengo esa opción, pero claro, en mi caso yo no escribo sobre series, yo escribo sobre cultura. Entonces tengo que elegir entre 50 libros, 50 series, 50 películas, 50 exposiciones, el metaverso, el criptoarte, ¿no? Entonces, a la hora de seleccionar temas, tú intentas que el que va a leerte tenga acceso, ¿no? Que es una ficción, porque si escribo sobre una exposición solo se puede ver en Barcelona o en Bilbao. Pero finalmente, a la hora de proponer temas de alcance, sobre todo cuando escribo en el Washington Post latinoamericano, acabo optando, ¿no? Mi próximo artículo para el Washington Post es sobre el centenario de César Vallejo, que es un tema que tiene un alcance que no tiene Severance, en términos de que no hay limitación, ¿no? Cualquiera puede leer poemas de César Vallejo sin ningún tipo de problema. No, pero son dos enfoques diferentes pero complementarios. Vamos, tu aproximación más filosófica es muy interesante, pero también descubrir joyas perdidas de las que nadie habla, porque todo el mundo está copiando la nota de prensa de Netflix para ponerla como crítica y saltar del paso. Digamos, hay como un campo bastante amplio para poder, digamos, utilizar, que no lo estoy viendo. No, es que encima tú tienes fans que son frikis de las series indonesias y polacas y eres la única persona que les habla de ellos. Hay que cultivarlos. Siguiente. En España se están haciendo series excelentes. Yo, como saben, no lo digo porque está aquí su creador, Javier Olivares, fui fan del Ministerio del Tiempo, la vi entera, escribí
de hecho sobre ella. Me ha gustado mucho las series de comedia de Leticia Dolera, de Berto Romero. Y si tuviera que elegir dos de las que más me han gustado del año pasado, de las que yo vi el año pasado, quizás serían Paquita Salas y Antidisturbios. Una desde el realismo y el costumbrismo, pero con una alta calidad técnica y de guión, y la otra desde una suerte de juego de espejos y de metaficción realmente, y bueno, además es muy divertida, realmente te ríes mucho viendo Paquita Salas. No, además las ficciones españolas, yo digo, hoy por ejemplo, una cosa que hacía muchos años que no había hecho era ver algo con mi hermana. Y al volver de comer con Javier Olivares, me dice, oye, vamos a ver el primer episodio del Ministerio del Tiempo, que ya no la había visto. Y la he vuelto a ver con ella. Y me he emocionado viendo cómo ella se emocionaba, cómo la estaba viendo. Luego se lo he comentado a Javier. Y no deja de ser una cosa que también se ha perdido, porque antes las series las mirábamos en familias y tú a lo mejor estás mirando una cosa, tus dos hijos están en su habitación mirando otra cosa y tu mujer está mirando otra cosa. Y a lo mejor estáis viendo los cuatro la misma serie, pero en diferentes plataformas, ¿no? Y esa experiencia familiar que nosotros por una cierta edad ya la teníamos, la verdad, al recuperarla hoy, al ver el primer episodio del Ministerio del Tiempo, digo, pues qué bien me lo he pasado, pero aparte, viéndolo a través de sus ojos y descubriendo las cosas. Y son cosas que a lo mejor pues las damos ya por olvidadas y que de vez en cuando a lo mejor nos lo deberíamos plantear, porque tampoco estaba tan mal hacer esas cosas. Totalmente. Yo, de hecho, el ritual este de cada semana, ver ahora Andor, como antes vimos de Mandalorian, es una experiencia muy bonita y es un tipo de recuerdo que quiero tener con ellos. Se hace un poco tarde. Últimas diapositivas. Por favor. Bueno, el tema también de que ahora ya es un fenómeno global, de que hay excelentes series en todos los países del mundo. El Juego del Calamar ha sido el gran fenómeno reciente. Fauda es una de mis series favoritas, israelí, que además es bilingüe. A mí me encantaría que hubiera series bilingües en Cataluña, ¿no? Es absurdo que se hable de Barcelona en una serie y o bien se haga en castellano o bien se haga en catalán. Fauda demuestra, con su uso del árabe y del hebreo, que las series bilingües son posibles. Siguiente. Better Call Saul y The Good Fight demuestran que las secuelas, precuelas, spin-offs o epílogos son posibles también en la alta calidad, y eso a mí me da como energía, ¿no? y me anima, ¿no? a pensar en el futuro, sí, pero en ambos aunque casos sea un epílogo del fenómeno. Es la inteligencia de los propios creadores en seguir haciendo dentro de ese universo otras historias completamente diferentes que sí que te llaman a tu primer original, pero que tienen vida propia. Ya no entro en las polémicas de que si es mejor la precuela que el original, porque es que forman parte del mismo ente. No puedes disociarlas y decir mejor que es una u otra. Las dos son excelentes y disfrútalas. No hay que hacer listas ni poner clasificaciones. Esta es mejor que el otro. No, esta es buena y esta también es buena. Pues ya está, no pasa nada. Es una de las características extrañas de nuestra época, en parte incentivadas por las redes sociales, y es que hay que posicionarse sobre todo, ¿no? Pues no. Puede convivir, puedes no opinar. Nadie te obliga a opinar. Nadie te obliga a jerarquizar. Nadie te obliga a situar en un ranking, ¿no? Y tú puedes disfrutar de maneras distintas. Yo This Is Us la disfrutaba porque me hacía llorar. Es una serie que me hacía llorar. Esto que acabo de hacer ahora, de decir que he llorado con una serie, ahora no creo que nadie se escandalice. Vivimos en la época de la pospandemia y de la terapia, pero hace 11 años decir en Teleshakespeare que lloré con el final de Six Feet Under provocó que un periodista famoso se riera de mí en una entrevista en directo en la radio. De modo que es curioso también cómo ha cambiado el contexto, no solo de todo lo que estamos comentando, sino también de lo masculino o de la relación emocional con las series que vemos y que Ahora me gustaría saber dónde está ese periodista famoso, porque yo ya sé dónde estás tú, pero él no lo sé. Él está también muy bien situado, mejor situado que yo, pero me ha pedido perdón públicamente, por ello no voy a repetirlo aquí. Siguiente. Bueno, pues llegamos al final. A la hora de tener que elegir series para ampliar la parte de análisis individual del libro, he escogido algunas de las que he escrito
no todas, en los últimos años, y 6 son estas. Las 6 son muy recomendables, muy potentes, muy distintas, y quizá la menos conocida es Hannibal, que es la serie que mejor ha trabajado el arte contemporáneo desde el mainstream, ¿no? Hay series buenísimas como I Love Dick, que son muy gamberras y muy minoritarias y muy artísticas, con danza, con performance, con instalaciones o escultura, pero Hannibal convirtió el arte contemporáneo en la escenografía del crimen, ¿no? En la casa de Hannibal hay un jardín vertical y él mata haciendo happenings y instalaciones con los cadáveres que asesina. Y de hecho le dedico un capítulo sobre el arte contemporáneo, que es un ensayo filosófico, sociológico, que poco tiene que ver realmente con la serie, o que la serie es el disparador para ella. Y la portada, ya sí que acabamos porque si no, no hay tiempo para conversar un poco, es de Ana Galván, y creo que ha captado muy bien la esencia de la nueva edición. En la edición anterior, que era la de Errata Naturae, la portada de David, que hace todas las portadas de Errata Naturae, era seleccionando 5 personajes de series. El único que no era muy conocido era Cara Trace, de Galáctica. Y aquí hemos optado por recordar que, aparte de los personajes, las series también son geopolíticas, también son comentario periodístico de la actualidad. Obama está muy presente en muchas series, directa o indirectamente, y The Good Fight no se entiende sin Trump. Trump es el espíritu de The Good Fight. The Good Fight está escrita, está pensada en contra de Trump y del trauma que ha infligido Trump a la sociedad norteamericana. Y al final Ana incluyó a Shakespeare, lo cual también me parece muy bien, porque finalmente sin él nada de esto hubiera sido posible. Antes de las preguntas, recordaros que a la salida hay un stand de Galaxia Gutenberg donde podréis comprar el libro y Jorge os lo podrá dedicar tranquilamente. Y ahora, si te parece, pasamos ya al turno de preguntas. Pueden ser también comentarios. Sí, sí. Ya sé que no están muy bien vistos los comentarios, sobre todo cuando dice alguien, no tengo una pregunta, tengo un comentario. Allí, sí. A ver, creo que traen el micrófono, que igual los hemos cogido así. No, ya lo traen. Creo que se está grabando. Para que quede constancia de la pregunta y no la puedas negar después porque no se graba. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y yo quería hacerle una pregunta. Ha empezado con The Wire, Los Soprano y demás, pero no ha mencionado a Deadwood. Y sin embargo, por lo que yo he entendido y leído, digamos, la trilogía de series que inician la edad dorada de las series eran Soprano, The Wire y Deadwood, y sin embargo no la ha mencionado. Querría preguntarle por qué. Porque no se pueden mencionar todas, pero sí que está en el libro. Y de hecho recuerdo muy bien cómo hace 3 años, más o menos, 4 años, en un hotel de Málaga, tenía una hora libre entre 2 charlas y vi la película, que es el epílogo. Y me gustó en el sentido de que me gustó que acabara la historia, ¿no?, de un modo cerrado, pero me decepcionó porque la serie es extraordinaria. Y de hecho, lo que digo en el libro, entre otras cosas, es que quizás es la serie más shakespeariana que se ha hecho. Porque es un western y es la única serie, así a bote pronto, tiene que haber más porque siempre hay más, pero la única serie así canónica donde hay monólogos al estilo de Shakespeare. O sea, un personaje en Deadwood de pronto empieza a hablar solo ante el espejo y está 7 minutos hablando solo, como si fuera un monólogo de Hamlet o de Macbeth. De modo que sí, sin duda es parte de este canon de HBO que puede quizá empezar con Oz antes de Los Soprano y que después tiene este tipo de ejemplos, ¿no?, que es de la época de Six Feet Under. Bueno, hablando y mascullando insultos, porque el nivel de palabrotas por minuto de Deadwood creo que es el más elevado de toda la televisión mundial. ¿Alguna cuestión más? Sí. Hola, gracias por la charla. Yo quería, escribiendo Handmaid's Tale, quería hablar también, preguntarte, ¿no?, sobre el tema del agotamiento, ¿no?, porque es un buen ejemplo de una serie que se agota, ¿no?, que parte como con mucha fuerza de una novela muy potente. Y también quería preguntarte sobre el agotamiento de las series y sobre su relación con la literatura, cuando se empieza a alejar, como es el caso, ¿no?, que parte de una
novela de una autora tan potente y que cuando se va alejando, cómo va perdiendo fuelle, en este caso al menos, ¿no? Claro, ese es un tema súper interesante, ¿no? Yo diría que en la primera década del siglo las series canónicas son todas ideas originales con guión original, todas las que hemos comentado, The Wire, Los Soprano, hasta Mad Men y Breaking Bad, ¿no? Y a mediados de la década siguiente, quizá por el éxito de Juego de Tronos, se empiezan a adaptar novelas hasta llegar ahora con El Señor de los Anillos. Hoy se ha hecho público el tráiler de Cien años de soledad, que es un tráiler muy experimental, donde no se ven imágenes de la serie, sino que se recrea un escenario de un modo muy brillante para mí. Y ya está anunciado en Netflix también la adaptación de El Eternauta, el cómic argentino muy bueno. Y estamos en esa época de adaptar novelas y cómics de un modo sistemático, porque hay que nutrir la máquina infernal que necesita ¿no? constantemente estar produciendo contenidos. En el caso concreto de Handmaid's Tale, la novela es muy buena, muy literaria, muy textual. Es la voz de June que narra y tiene un epílogo posmoderno, que es lo que pasó después con ese relato, etc. Y de algún modo el mundo, o sea, la novela es el cuento de la criada, que cuenta su experiencia con Defred y lo que pasa después, pero acaba ahí, y un epílogo que te cuenta que ese relato de la criada salió de Gilead y tuvo un recorrido y ha sido estudiado, y es una especie como de texto de ensayo sobre la historia textual de ese documento histórico sobre Gilead contado por una criada. Bueno, pues toda la serie parte del epílogo. O sea, June es la protagonista, pero en verdad se expande en ese epílogo que crea un mundo con una historia y con un futuro, ¿no? Es una serie muy regular, ha pasado del terror absurdo para mí de alguna temporada a lo que está pasando ahora, y además en Canadá. Y esta temporada es un muy buen ejemplo de esa irregularidad, porque hay un capítulo extraordinario, muy bueno, de los mejores, que es cuando Serena manipula a la hija de June, ¿no? Después del funeral de su marido. Estos son spoilers, evidentemente. Pero se avisa antes, no después. Pero como he hecho comentarios del último capítulo de La Casa del Dragón y no ha pasado nada, ya me he animado. Para mí el spoiler es una superstición. Si no te acuerdas de lo que pasó la última temporada de ninguna serie, imagínate lo que yo puedo decir hoy, qué repercusión va a tener en vuestra visión futura. Y en cambio el último capítulo es totalmente inverosímil. Quizá con un capítulo intermedio de ella estar encerrada en la casa más tiempo, tendría más sentido lo que ha pasado después, ¿no? Pero sí, ocurre así. Pero bueno, son ideas que se expanden, que evolucionan, que crecen. Y yo creo que Gilead sí que daba para una serie, porque sí que es un mundo y que hay que saber diferenciar cuando una novela o un cómic crea una historia o crea un mundo. Y cuando crea un mundo es posible la serie, y cuando crea una historia es mejor una miniserie o una película. Allí más. Hola, ¿qué tal? Estaba pendiente de ver si hablabas de Fleabag y la alcanzo a ver ahí en la esquina de la portada del libro. Para mí es una serie muy importante porque muestra como un pico en personajes femeninos complejos que no habían aparecido antes en la televisión y una nueva forma como de narrar la complejidad de la vida de las mujeres. Tú como periodista, ¿cómo has visto ese cambio? Como ese cambio en la televisión, en la vida, y si esas conversaciones te han hecho tener a ti conversaciones distintas en lo profesional y en lo personal. Pues la verdad es que es una gran pregunta y tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Fleabag es una obra maestra, es una de las mejores series de la historia. Lo que hace en la última temporada con el cura y la tercera pared es brutal, es buenísimo. Es una serie que nace de un monólogo teatral que ella estrena en el Fringe Festival de Edimburgo y que crece y muy sabiamente no quiere seguir. Se da cuenta de que ya ha acabado, ¿no? Y eso es muy valioso. Y la mala noticia es que, pese a que realmente hubo un momento en que las creadoras, ¿no? con Transparent, bueno, y también incluso en el mainstream, con Fleabag, con muchas series, se volvían
canónicas, centrales, y eran premiadas. Lamentablemente, en los últimos Emmy ha vuelto a premiarse a series de hombres y capítulos dirigidos por hombres, y lo que parecía que era una revolución a largo plazo no es así. Y eso yo creo que hace que tengamos que estar atentos, ¿no? Que el feminismo ha llegado para que estemos justamente pendientes de que no se vaya, porque ya pasó en los 70 y los 80 que hubo un retroceso y hay que seguir como de modo activo, ¿no? Defendiendo ese tipo de... en el caso concreto de mi experiencia como espectador, claro, las series son miradas sobre el mundo, te revelan aspectos que no habías reflexionado sobre ellos, y a mí personalmente Transparent fue muy importante porque yo no conocía la realidad de ese tipo de transiciones de género, y no tenía ni idea de que había hombres de 80 años que lo vivían, ¿no? Y después lo pude llevar a otro lugar, que es el de la literatura, porque yo soy muy lector de Jan Morris, que es una escritora que fue James Morris hasta los 30 y pico, 40 años, fue padre y después hizo la transición, y me leí sus memorias, y después he seguido con atención el caso de Luc Santé, que es otro escritor que me gusta mucho y que ahora es Lucy Santé, y que ha hecho la transición a la edad que lo hace el protagonista de Transparent, ¿no? Entonces, de pronto, ese tipo de espejos o de ecos me parecen muy interesantes. ¿Lo dejamos? La cuestión, la última. Espera. Hola, ya ahora. Hola, yo sé que el libro no trata específicamente de eso, pero quería saber qué pasa con las series animadas. Pienso en BoJack Horseman, por ejemplo, en Rick and Morty, o en, no sé, series japonesas, ¿no? Como Monster. No sé, quisiera saber un poco de cómo ves tú el nivel de estas series animadas y si pueden competir, incluso en calidad. A mí a veces me parece que las series japonesas pueden competir, ¿no? Con grandes obras maestras como, no sé, Los Sopranos o incluso The Wire, ¿no? Entonces quería saber si tú has consumido este tipo de series. Estaba esperando y temiendo esta pregunta, porque hace 10 años me recriminaron que no hablo de comedia, y ahora que hablo de comedia me van a recriminar que no hablo de series de animación, pero la verdad es que no sé si menciono alguna en el libro, ahora no me acuerdo, pero sí que he visto algunas, y la que más me interesa por forma y por fondo es Love, Death and Robots, porque me parece que es una serie muy interesante que nace de un nuevo formato cultural que no existía hace 10 años, que es la lista de reproducción. O sea, es una serie en la cual cada capítulo es de un creador distinto y no tiene más en común que habla de amor y muerte y robots. Pero ese tipo de ordenación, de curación de productos narrativos me pareció muy interesante y muy novedosa. Vi las 2 temporadas y me gustaron mucho. Evidentemente he visto muchas series de animación como padre, y en el mundo infantil también hay mucha experimentación. Bob Esponja es una locura maravillosa. Hora de Aventuras es increíble, y las de adultos también me parece que son súper interesantes. Lo que pasa es que finalmente uno se especializa en ciertos temas o ciertas parcelas de la cultura por motivos muy diversos, y el tema de la animación no lo he trabajado tanto, ni el de la comedia, como he trabajado el drama o la ciencia ficción. Sí, un poco abundando con lo de Jorge, que miro cosas más raras. La animación no la puedo abarcar. Llega un momento que tienes que ir eligiendo. Miro lo que me interesa, por ejemplo, Primal me parece una verdadera maravilla, o incluso Rick and Morty, pero no las miro todas por norma. Tengo que ver otras cosas por norma, pero la animación, las que me pueden interesar, que ya me llegan filtradas a través de gente de confianza, sí que las miro. Ya te digo yo, Primal o Love, Death and Robots, como ha comentado Jorge, me parecen 2 maravillas. Y con respecto a, bueno, pues animes, ya no... Hay gente que sabe mucho más que yo, entonces prefiero que hablen ellos de lo que saben que intentar yo llegar a un nivel muchísimo más bajo. También hay que... No puedes abarcar todo, y también tienes que saber quién lo hace bien y quién lo hace mal, con lo cual no tienes por qué intentar... Yo no me puedo hacer un experto en anime de un día a otro, porque hay gente que lleva 40 años viendo animes y sabe muchísimo más que nosotros. Hola, gracias por la charla.
Quería preguntaros una cosa sobre nuestra forma de consumo actual de las series. Antes habéis dicho que estamos volviendo como un poco al pasado de plantarte delante de la tele y que vayan pasando cosas. Yo misma tengo un montón de plataformas y muchas noches me pasa que voy saltando de una a otra, me rayo ya sobremanera y ya lo dejo estar y no veo nada. Entonces, quería preguntaros hacia dónde creéis vosotros que vamos. Hacia, no sé, lo mismo que ahora de plantarte delante de la tele y que vayan pasando cosas, o por el contrario nos vamos a volver como más selectivos de, ostras, yo mi tiempo lo quiero dedicar realmente a lo mejor no tantas plataformas, ¿no? Sino pues a lo mejor la de Apple, como decías tú, de sé que aquello que me van a enseñar es brillante. Yo diría que por un lado hay un problema muy fuerte de prescripción, ¿no? Y es que antes había como algunas fuentes en las cuales podías consultar qué ver o qué leer, y ahora eso se ha atomizado tanto como las propias plataformas de un modo brutal, ¿no? Y hay un punto que es nuestra culpa, en el sentido de que si tú en Twitter o en Facebook o en Instagram o en TikTok buscas a alguien en concreto, puedes acceder a su perfil y ver si ha recomendado series o películas o libros que te interesen. Pero no lo hacemos. Confiamos absurdamente en el algoritmo que nos muestra lo que le da la gana y casi nunca es algo que realmente nos puede interesar o guiar en nuestro consumo cultural, ¿no? Entonces yo creo que por un lado hay que hacer un esfuerzo de encontrar tus guías, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sigo a Lorenzo Mejino en Twitter para ver qué tiene sentido que vea, y casi siempre tengo que preguntarle por mensaje privado dónde puedo ver eso, o si me la envía por WeTransfer, porque no se puede ver en ninguna plataforma. Vía Camello, tampoco me descubras. Es un dealer, es uno de mis dealers, pero es verdad que tenemos que, yo creo, de momento el algoritmo no puede recomendarnos a la perfección. Entonces hay que, yo creo, surfear, hackear el sistema y, ¿por qué no?, negarte a ver cualquier cosa, ¿no? Puedes leer un libro en papel o puedes ir a darte un paseo. O sea, también la pandemia en un primer momento nos acostumbró al consumo audiovisual de un modo masivo. Después redescubrimos nuestras bibliotecas. Al cuarto mes de pandemia, ya después de hacer pan, beber mucho vino y ver muchas series, nos pusimos a leer en papel. Y yo creo que esa convivencia de diversos consumos culturales muy distintos va a marcar nuestra época. Sí, en esto tienes tú que tomar las riendas de tu consumo cultural en cualquier esfera, sea libros, sea televisión, sea música. Y claro, lo que comentaba yo antes, el sentarte delante de la pantalla y a ver qué me recomienda, las plataformas te van a recomendar primero lo que a ellas les interesa que veas, que suele ser lo primero que te ponen en pantalla. Ahora entras en HBO, te saldrá La Casa del Dragón, y en Netflix, pues la última que hayan colgado esta semana, Dahmer o la que sea. Pero luego tu poder está en negarte a ver eso, porque la otra opción es lo que ellos consideran que a ti te gusta. Y a lo mejor ves cosas que te recomiendan y dices, esto, vamos, ni harto de absenta voy a ver esto, ¿no? O sea, por eso lo que digo es tomar las riendas. ¿Cómo? Pues bueno, buscando gente prescriptores de los que te puedas fiar, que no quiere decir que coincidan con tus gustos, que alguno habrá que coincida con tus gustos, pero que por lo menos te den una idea para que tú puedas tomar esa decisión y tomar las riendas sobre lo que quieres ver a partir de esa información. Tampoco hay que exigir, que esto pasa a mucha gente, que sea un pastor seriéfilo, ¿no? Dice, seguidme, que yo os voy a decir el camino, tenéis que ver todos esto, no os la perdáis, hacer esto, hacer aquello. No, la gente ya es mayor y tiene una cierta capacidad de discernir lo que le puede interesar o no. Y en esta sala, pues con 40 personas, es imposible que a todos os guste lo mismo. Por eso entra en valor lo que comentaba Jorge, buscad. Pero no busquéis en el algoritmo, sino buscad cosas que os podáis fiar para poder tomar las decisiones. A lo mejor perdéis un poco de tiempo al principio, pero si encontráis una persona que os recomiende un libro de una forma que os gusta, pues oye, comprar esos libros. Insisto, lo que quiero que se quede es tomar las riendas de vuestras decisiones y no os dejéis llevar por el algoritmo de turno. Efectivamente. Pues aquí lo dejamos, si os parece. Muchísimas gracias por haber venido en un viernes por la noche. Y buenas noches. Y recordar, tenéis los libros aquí fuera, aquellos de vosotros que queráis.